noches, queridos amigos, queridos hermanos. Gracias por estar compartiendo una vez más con nosotros este tiempo de esta transmisión en vivo en este programa que hemos dado en llamar este programa a través de los vivos que hacemos, a través de las redes sociales, en este caso Facebook Live y a través de nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo en esta serie de programas, serie de estudios bíblicos que hemos dado en llamar Conociendo al Jesús de la Biblia y conociendo a Jesús a través de la Biblia. En este tiempo muy especial estamos transcurriendo un día más de la supuesta pandemia, donde el mundo entero y especialmente un grupo de gobernantes de alrededor del mundo y entre ellos el nuestro, tratando de justificar de por qué tiene a la población completa en un campo de concentración. ¿Por qué estamos nosotros viviendo en este momento? ¿Por qué estamos viviendo en un gueto donde estamos encerrados, donde debemos pedir permiso para salir, donde tenemos la obligación de informar, de ir a comprar en el lugar más cerca a nuestro domicilio, no importa si es caro? No tenemos la libertad de elegir dónde ir a comprar, ni siquiera tengo la oportunidad de elegir a qué ciudad quiero ir a comprar. Debo comprar donde me vendan, no importa el precio, si está cerca de mi casa, pero tampoco el gobierno me asiste para que pague más caro las cosas. Realmente un caos total, una vergüenza total, y realmente ronda lo payasesco todo lo que viene del gobierno, y también viviendo una etapa de no solamente, como decía, de rondar casi lo payasesco, como decía, sino que también una serie de incertidumbre donde se nota desde lejos que ellos saben bien lo que pasa. Por eso ni siquiera se lo ve al presidente usando tapaboca, lo pone en cualquier lado, menos cubriéndose la cara. Ahora, debe ser que el virus tiene prohibido infectar al presidente porque es el único que no se cubre, no se cuida, entonces... Pero si nosotros tenemos la obligación de estar encerrados. Él no, él de gira por el país, yendo de aquí para allá con su comitiva, pero nosotros no podemos, nosotros no podemos elegir dónde comprar, qué hacer. Estamos en este momento viviendo en un gueto, y todo, ¿sabe por qué? Porque la gente tiene temor, porque hemos comprado la falsa pandemia o la supuesta pandemia. No me consta que es falsa, pero tampoco me consta que sea verdadera, por eso digo supuesta pandemia, donde en este tiempo en Argentina nadie muere de otra cosa que no sea de COVID. Y tienen prohibido morirse de infartos comunes, tienen prohibido morirse de una peritonitis, tienen prohibido morirse de una neumonía broncoaspirativa. Aún pacientes que han llegado a su final cursando una enfermedad gravísima como el cáncer u otras enfermedades, nadie muere. Todos mueren de COVID. ¡Qué cosa rara! ¡Qué cosa rara! Y yo no creo esto. Yo al único que le creo es a Dios. Yo no quiero ser ingenuo y no quiero que el temor me empuje a creer a la mentira, porque mi seguridad está en Cristo. Soy responsable, no salgo a desafiar a nadie, pero sí usando lo que Dios me dijo, que son nuestras armas espirituales. Es decir, y nuestras armas, las armas de nuestras milicias, no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza mentirosa, toda fortaleza engañadora, toda fortaleza que destruye la verdad. Realmente gran terror. Quiero mandarle hoy un abrazo y un saludo grande a mi prima Leonora allá en
Fontana, Chaco, cerca de Resistencia. Ella es enfermera y hoy tuvo que hacerse un hisopado y estuvimos hablando y le decía, tranquila prima, te des negativo o positivo, nada te va a pasar. Y esto va a demostrar una vez más que todo lo que se dice es un engaño y que realmente el protocolo médico que se está siguiendo es un protocolo amañado a la conveniencia de los gobernantes y sobre todo de los gobernantes mundiales. Es un protocolo amañado donde aún a los médicos se les prohibió hacer autopsia. ¿Y qué médico investigador, cuando hay un caso nuevo y hay un paciente que muere de esa supuesta enfermedad nueva, desconocida, qué médico investigador no quisiera hacer una autopsia? Pues déjeme decirle, estaba prohibido el hacer autopsia, aunque muchos médicos aún lo hicieron y lo hicieron aún arriesgando su trabajo, arriesgando la integridad de su título, arriesgando todo lo que ponen en juego al investigar, porque ellos decían, ¿cómo puede ser que no investiguemos algo que no conocemos? Si nadie conoce, ¿quién sabe la verdad? Y decían, no, porque aún los cadáveres contagian. Pero el tema es que el virus tiene un ciclo de vida y el virus solamente vive en células vivas. En las células muertas también muere el virus. Y realmente los médicos han empezado a investigar en Italia, en Estados Unidos, en otros lugares, y se han dado cuenta que quizás la mayoría de los que murieron de COVID, que no son todos los muertos, fue simplemente por error de protocolo, porque han estado aplicando la medicación incorrecta, el tratamiento incorrecto, y aún se dieron cuenta que el famoso respirador que desespera a todo el mundo ni siquiera es efectivo, ni siquiera, que al contrario puede llegar a ser muy nocivo. Y esto usted puede buscar en las noticias, en las redes sociales, no lo va a encontrar en los medios analógicos. En los medios analógicos, quienes están simplemente para anunciar el mal, no anuncian lo bueno, anuncian solo lo malo, porque solo lo malo vende y porque muchos de ellos están recibiendo su paga, que detrás de su paga hay cadáveres. Muchos de los periodistas que se dan de famosos o de íntegros, lo que están usando de tapaboca para muchos periodistas no es el barbijo que se usa en medicina, sino es un sobre con dinero. Se está usando todas estas cosas para que digan lo que los gobiernos quieren que digan. Ellos cuentan los muertos, nos cuentan lo que sobreviven, nos cuentan lo que se contagiaron, no lo que se recuperaron. ¡Qué tremendo! Así que así no se construye una estadística. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, yo les invito a que usted se levante junto conmigo en una batalla espiritual, diciendo la verdad, no creyendo a la mentira, sino creyéndole a Dios, sabiendo que esto es algo que está preparado para que el mundo sea reseteado para la venida del antimesías, del anticristo, del hombre de pecado. Así que yo quiero invitarte a que salgas del temor en el que estás viviendo, que salgas de la oscuridad en la que nos han puesto, porque nos encerraron, nos apagaron la luz, aún nos dirigieron en qué tenemos que pensar y cómo tenemos que pensar. Hecho esta introducción, quiero saludar a mi compañera del programa. Dios te bendiga, Silvia. Gracias por estar una vez más junto a mí haciendo este programa. Dios te bendiga, pastor. Dios bendiga a toda la audiencia como cada noche. Y preparados aquí para compartir la palabra y escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Bien, un saludo grande también a todos nuestros hermanos que ya empiezan a conectarse.
desde allá, desde el Canadá hasta la Tierra del Fuego en Argentina, en Chile, en Brasil, en Nicaragua, pasando por Miami, desde Miami a Indiana, Nebraska, todos esos lugares, en Colombia también. Un saludo grande a Pedro, a nuestro hermano Pedro allá en República Dominicana. Dios te bendiga mucho, Pedro, y siempre un hombre de fe, un hombre que nos anima cada vez que hablamos con él, su integridad en la fe. Así que te mando un saludo grande para ti, querido hermano Pedro Almanzar. Un abrazo para ti y bueno, también un abrazo allá para Curitiba, para todos y para los hermanos, para aquellos hermanos que nos escuchan también cuando les permiten internet allá en Haití. Un saludo grande para todos ustedes, querido hermano, y sin dejar de mencionar un abrazo grande para nuestro pastor, el presidente de nuestro concilio, al pastor Batista, allí en Indiana. Le mando un saludo grande, nuestro querido hermano, consiervo, pastor Guillermo Batista, un gran siervo del Señor, a su esposa y a todos los hermanos que nos representan. Así que saludo también a nuestra iglesia acá en Argentina, un cariño grande para Karina, para toda su familia, un saludo grande para Salta, que hace rato están en silencio, pero ellos están mirando. Un saludo grande para nuestra hermana de Tierra del Fuego, para Ángeles, un cariño grande para Ángeles también. Así que, mis queridos hermanos, vamos a poner en marcha, vamos a sacar nuestras armas. Vamos a sacar nuestras armas para levantarnos contra el imperio del engaño y la mentira. Así que les invito a que saquemos nuestra principal arma, una de las principales armas de nuestra milicia, lo cual es la oración. Así que vamos a orar. Vamos a orar y específicamente orar para que toda la mentira caiga a pedazos. Porque nuestro Dios es Dios de verdad. Nuestro Dios no es parte del engaño. El padre de mentiras se llama Satanás. Pero nuestro Dios es verdadero. Él es verdad siempre. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, estamos usando el arma que nos diste para derribar toda fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret, estamos usando, Señor, la oración, una de las armas que nos diste, para derribar fortalezas de mentira, fortalezas de engaño, porque tu palabra dice que cuando se manifieste el hombre de pecado, hará prosperar en su mano el engaño, con sagacidad, con mentiras, engañará. Señor, y oramos por todo el engaño que se está tejiendo, por todo el engaño que se está tejiendo, y oramos, Señor, para que tu pueblo despierte y se levante, y salgamos, Señor, de la glotonería, Señor, de la embriaguez en la que estamos con las noticias, con el miedo. Estamos embriagados de temor, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, que nos levantemos en fe y que podamos salir a orar y a ministrar y a decir toda mentira en nuestra ciudad, en nuestro país, cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, oramos para que no haya más víctima de homicidio, Señor, homicidio doloso, Dios mío. Y tú sabes que en los hospitales se cometen homicidios, Señor, cuando no se hacen las cosas responsablemente, sobre todo sabiendo lo que se está haciendo. Oramos, Señor, para los que no tienen escrúpulo, tú le pongas límites, Señor. Oramos, Señor, para que levantes una generación de enfermeros, médicos, enfermeras, médicas, Señor, laboratoristas, Señor, lleno de escrúpulo y de integridad, Señor, como línea de defensa a la gente, descubriendo la mentira, Señor,
en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Silvia, sin más, continuamos el estudio de Gedeón. Desde aquí tenemos que avanzar. Es un estudio tan profundo, tan hermoso. Se encuentran en el libro de Jueces, capítulo 6. Hoy vamos a avanzar desde el 11 directamente porque va a ser una tentación para mí seguir deteniéndome en los primeros versículos, y si bien hablo de tentación, no es que Dios tiente, sino que simplemente lo hago como una manera de decir nada más. Así que Silvia, desde el 11 en adelante. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y preparándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Qué personaje central, qué persona central en esta historia es el ángel de Jehová. Aparentemente Gedeón es la persona central aquí. En realidad Gedeón es simplemente casi un personaje secundario, aunque se lo menciona en esta historia. Todo lo que hace Gedeón es impresionante, pero nada de lo que hace Gedeón lo hace de motus propio, sino porque Dios le ha indicado. Y aquí aparece Jesús de una manera. Decíamos que Jesús estaba observando lo que estaba haciendo Gedeón, y Gedeón no se había percatado de que Dios lo estaba mirando. Y yo quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, allí donde tú estás haciendo algo, Dios te está mirando. Así que Dios está mirando lo que tú estás haciendo. Sea bueno o sea malo, siempre Dios te está mirando, y eso nunca te olvides. Tú no digas: ah, Dios a mí no me presta atención, porque ese era el pensamiento que tenía Gedeón. A mí Dios no me presta. ¿Quién me va a prestar atención si yo soy? Primero, mi familia es pobre. Segundo, de todos los hijos de mi padre, soy el menor. Era la familia más insignificante dentro de la tribu, era el menor de la familia. Es decir, pero Dios estaba mirando. Y tú no digas: Dios no me mira, Dios no sabe lo que hago. Tú no digas: Dios se olvidó de mí, por eso voy a hacer algo que total Dios no lo va a saber.
No digas voy a ir a hacer tal cosa, voy a ir a hacer otra, porque total nadie me ve, Dios nunca me respondió, Dios nunca me escuchó. Porque Gedeón dijo, Jehová no nos escucha, entonces voy a hacer algo por mí mismo. Y estaba allí sacudiendo el trigo y estaba con la horquilla que mi cuñada me asistía ayer, que yo no me acordaba, este instrumento que era para aventar el grano y separar el grano de la paja. Realmente muy interesante lo que estaba haciendo allí. Gedeón dijo, algo voy a hacer, pero Dios mira a alguien que está dispuesto. Dios conoce tu corazón. Y quiero decirte una cosa, Dios te va a mirar para bendecirte, para escogerte, pero también Dios sabe lo que hiciste mal y debes arrepentirte. Seguramente Israel dijo muchas veces, Dios no nos ve que adoramos ídolos, que adoramos a los ídolos de esta tierra. Total, Dios está lejos en el cielo. Pero Dios le vio y a causa de que Dios vio vino un gran castigo. Pero algunos comenzaron a orar y Gedeón estaba haciendo algo diferente. Mientras todos los demás estaban escondidos allí del COVID-19 en las cuevas, Gedeón estaba haciendo algo. Y Dios le dice, y de pronto el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, quien era la cara visible, aunque no se le conocía todavía como el Salvador, como Jesucristo, no se tenía idea clara de la Trinidad de Dios en ese momento, pero Jesucristo estaba ya manifestándose y le dice algo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. De pronto se le aparece, pero no se le aparece como un ángel, es decir, como esas imágenes que nos muestra un jovencito rubito, así rubiecito, con alas, tan simpático. No, se le presenta como un varón judío, un varón israelita, con la misma ropa, con todo. Le dice, Jehová está contigo, y parecía un saludo normal, y Gedeón ni siquiera dejó de trabajar, dijo, si Jehová estuviera con nosotros, y seguía revoleando ahí, le decía, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Y dónde están los que nos dijeron? Sí, que Dios dijo, ya me cansé de pedirle y Dios no me responde. Y así comienza la conversación. Y qué interesante, porque a veces el Señor no se da a conocer. Y ojo, no es que no se dio a conocer solamente, o no se dio cuenta solamente Gedeón. Es decir, aún en el Nuevo Testamento hay un caso, uno de los casos registrados, como el llamado el camino a Emaús, donde es muy interesante. Qué interesante, porque en ese camino de Emaús, en el primer día de la semana, después de que Jesús había sido crucificado, había dos que iban caminando, alejándose de Jerusalén. Pero esos dos que iban hablando, iban tristes en su corazón, iban decepcionados, y de pronto iban hablando de lo que pasaron. Y eran dos que conocían a Jesús, porque eran dos de sus discípulos. Dice, iban dos de ellos, de los discípulos de Jesús, caminando por aquel camino de Emaús, si no me equivoco, está en Lucas 21. Y allí ellos caminando para allá, para la ciudad de Emaús, que estaba cerca de Jerusalén. Y se le acerca una tercera persona y se pone a hablar con ellos y le dice, ¿qué pláticas son estas? Y le dice, ¿qué? ¿Tú eres el único forastero? Y aparentemente era un hombre común y corriente, vestido como un judío, como una israelita, que caminaba al lado de ellos conversando. Y era bastantes kilómetros lo que estaban, fueron conversando todo el camino y llegaron ya, y él le decía, pero si era necesario que Jesucristo padeciese, era necesario que ocurra tal cosa. Y dice que ya declinaba la tarde cuando llegaron a Emaús, y Jesús amagó como que se iba más lejos, y ellos le dijeron, ven y quédate con nosotros porque la tarde ya declina y come con nosotros. Y él está
Ellos estaban diciendo acá algo va a pasar y murió nuestro líder, al final lo mataron. Nosotros tanto esperábamos que él haga milagros y lo mataron y probablemente nos maten a nosotros. Entonces estaban huyendo. Y allá dice, lo invitan, dice, quédate a comer con nosotros porque la tarde se declina, se sienta y de pronto el invitado toma el pan y bendice la comida. Y dice que cuando el invitado bendice la comida, se abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que era Jesús, pero inmediatamente él desapareció de la vista de ellos. Primero sus ojos estaban velados, por eso ellos no veían que... Ellos no pudieron darse cuenta que era Jesús. Bueno, así también en la época de Gedeón, Jesús todavía no se había dado a conocer. En Lucas 24. Lucas 24, perdón, dije Lucas 21 y Lucas 24. Ellos estaban caminando, gracias Silvia, ellos estaban caminando y Jesús, ellos lo conocían a Jesús, pero no se dieron cuenta que era Jesús. Acá Gedeón ni siquiera se dio cuenta, estaba hablando con el Hijo de Dios, ni siquiera sabía Gedeón que existía el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios inclusive había creado todo con el Padre y el Espíritu Santo. Es decir, es muy similar el paralelismo. Es decir, no es nuevo que ocurra esto. Jesús se le apareció y era como un hombre común. Y le saludó como saludaría a un hebreo, un judío. Jehová está contigo. Le dijo, Dios te bendiga, varón esforzado y valiente. Y Dios le dijo, si Dios me bendice, ¿por qué estoy haciendo esto? Por ahí nosotros los cristianos nos saludamos así, Dios te bendiga. Paz, ¿qué paz? Si no hay paz. Y ahí estaba Gedeón quejándose. Y muy interesante la conversación porque él le dice, ve y con esta tu fuerza, tú salvarás a Israel. Y de pronto Gedeón dice, pero ¿quién es este que me empieza a hablar así? Y le dice, pero ¿y cómo voy a salvar yo a Israel si soy el más pobre, el más chico, el más... todas las excusas que tenía Gedeón a mano, se la puso a Dios. Y de pronto le dice, ve porque te envío yo y yo estaré contigo. A ella le dijo, y ahí Gedeón se da cuenta, yo no estoy hablando con un hombre común y corriente, estoy hablando con Dios. Y le dice, te ruego por favor, si he hallado gracia, que me esperes aquí, yo voy a traer mi ofrenda, te lo voy a presentar, porque Gedeón dijo, si es Dios, tiene que aceptarme, claro. Tiene que aceptarme la ofrenda. Ojo, yo no estoy predicando con este pasaje como lo harían otros, que siempre hay que traer ofrendas. No. Gedeón estaba probando a ver si le recibía la ofrenda, si era un hombre común y corriente, y si era un profeta, le traía un mensaje, también le iba a dar de comer. Va y prepara comida y prepara todo, y Gedeón dice, yo voy a hacer. Gedeón fue un hombre que siempre se sacó todas las dudas y nunca se quedó con dudas a medias. Él dijo, parece Dios, parece que no parece un profeta común, parece que yo estoy hablando con Dios, porque ya no me dijo, Dios te envía, me dijo, ve con mi fuerza. Entonces Gedeón dijo, no, yo me tengo que sacar las dudas. Si es un hombre común y corriente, voy a traer la ofrenda, lo va a comer y me va a dar palabra de Jehová. Pero ¿y qué tal si no estoy hablando con un hombre, sino que estoy hablando con Dios? Es tremendo, ¿no, Silvia? Es tremendo. Tremenda palabra, ¿verdad? Tremenda palabra, porque a veces también nosotros estamos cegados y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Sí, y acá es muy interesante saber de que cuando hay dudas, a Dios no le molesta quitarnos o a Dios no le molesta sacar toda duda de nuestros corazones. A veces uno le dice, usted puede decirle en esta noche, Señor, yo toda la vida creí en esto, yo toda la vida me enseñaron a adorar imágenes, toda la vida me enseñaron a prender vela y hoy de pronto me dicen que la Biblia dice que no es así, y uno tiene que decirle, Señor, por favor, revelame la verdad. De alguna manera, Dios tiene misericordia
se va a revelar a nosotros. Yo recuerdo, yo estaba muy enfermo cuando entregué mi vida a Cristo. Y yo no tenía muchas esperanzas ya de vida. Y recuerdo que el pastor estaba predicando, un pastor, ya está en la presencia de Dios, muy amado para mí, mi primer pastor, y él estaba predicando, y se pone a hablar de que el Señor sana. Yo digo, ¿qué? ¿What? ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo este? Y yo, enfermero, decía, no, yo he visto enfermos, no he visto a nadie sanado, he visto gente que se muere, yo he visto mi ecocardiograma, yo he visto cómo estaba mi corazón, yo he visto lo grave que estaba mi corazón, que ya estaba de última, que no podía ni siquiera caminar ya sin que me agitara. Y mucho de eso, mi corazón y todo tenía que ver con la cantidad que había tomado, con la cantidad que había fumado, pero también con una patología. Y yo recuerdo que fui a mi casa con el digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y esta enfermedad además yo la tenía de los 8 años. No de los 8, a los 8 años me descubrieron, me diagnosticaron. Y yo digo, pero no puede ser. Y voy y me acosté esa noche y me quedé pensando, mirando el cielo raso en el techo, y le dije solamente así, Señor, pastor dijo que tú sanas todavía. Yo no lo puedo creer, me cuesta creer. Pero si tú todavía haces estas cosas, aquí estoy. Si quieres sanarme. No fue más mi oración, porque tampoco sabía mucho de orar en ese tiempo. La cuestión es que comenzó cuando meses después me tuve que hacer los estudios nuevamente, porque había cambiado totalmente mi salud, había desaparecido la enfermedad. Y uno tiene que decirle, Señor, con toda... y lo que Gedeón hace acá, él dudaba, bueno, si te ruego que si haya dado gracia, espere aquí, yo sacaré mi ofrenda. Y no fue a traer dinero, ni fue a traer nada, no, fue y preparó carne, preparó pan, hizo una ofrenda como para Dios, pero también si fuera un profeta, para darle a un profeta. Y aparentemente lo hirvió, trajo la olla, puso en una canastita la carne cocinada, la olla con caldo. Entonces el ángel de Jehová, el Señor Jesús, le dijo, yo tengo que mostrarle, yo sé lo que quiere Gedeón, yo conozco su corazón. Jesús conoce tu corazón, sabe lo que querés, sabe tus intenciones, sabe lo que está escondido, aún sabe tu dolor, sabe tu pensamiento. El Señor estaba leyendo el pensamiento, el Señor sabe el pensamiento que todavía no se formó en mí, Él ya lo sabe. Así dice la Escritura. Y estaba allí Gedeón y viene y le dice, recibe, Señor, esta ofrenda. Le trae panes sin levadura, le trae la carne y le trae una olla con caldo. Y a lo mejor le decía, bueno, si un profeta lo bendeciré y comeremos juntos y me dará palabra de Jehová, pero si es Dios, acá va a pasar algo más. Y él se preparaba, él tenía, yo me imagino, porque él decía, aguárdame aquí, yo entraré. Eso no estuvo en 5 minutos. Tuvo que ir a matar el animal. Tuvo que matar al animal, encender el fuego, cocinar, hacer. Tomó inmediatamente harina, amasó el pan y lo puso a cocinar. Lleva un tiempo. Y Dios esperó. Dios espera tu tiempo. Dios te espera, Dios te está esperando. Que tomes la decisión que Él te está llamando a tomar. Dios tiene ese tiempo de esperarte
Y Dios lo esperó con amor ahí sentado en la encina, debajo de esa encina, lo estaba esperando. Y yo sí tengo que hacer una cuenta, Silvia, ¿cuánto nos puede llevar a hacer toda esa comida en un rato? Y mínimo 1 hora y media, 2, ¿no es cierto? Menos. Porque tuvo que preparar el pan, sí, en ese caso era sin levadura. Pero tuvo que matar también el animal. Matar el animal y cocinarlo, y después de cocinarlo tenía que traerlo. Así que... Pongámosle 1 hora, pongámosle 1 hora, ¿sí? Y ahí estaba Dios esperando, el ángel de Jehová. Jesús siempre te está esperando que tomes tu decisión. Jesús está esperando que vengas a traerle tus problemas a Él, porque Él tiene la solución. Él no quiere que tú cargues tus problemas. Él tiene la solución, no importa cuál sea el problema. Y venía Gedeón a plantearle toda su humanidad. Y Dios ya tenía, Jesús ya tenía planeado aún de cómo quitaría toda duda del corazón de Gedeón. Y este es un hecho que ocurre aquí entre Gedeón y Jesús. Pero un hecho muy similar ocurre muchos años después. Qué interesante, porque le dice Gedeón a Jesús: Señor, aquí está mi ofrenda. Aquí está mi ofrenda. Sírvete. Y el Señor le dice: mira, vamos a aquella peña. Es decir, era una roca grande, un pedazo de piedra. Y le dice: pon la carne sobre esa piedra, pon el pan sobre esa piedra. Bueno, dijo Gedeón, aquí la piedra es la mesa, y dice, vamos a comer. Pero Jesús le dice algo más que lo desconcierta a Gedeón. Y le dice: vuelca el caldo, vuelca toda la sopa, diríamos en Argentina, todo el caldo que te quedó allí, vuélcalo todo, que esté bien húmedo, porque quiero que tu ofrenda esté bien húmedo. Vuelca todo el caldo sobre el cabrito y sobre los panes sin levadura. Vuélcalo que esté bien mojado. A lo mejor Gedeón no entendía nada de lo que estaba pasando. Y qué interesante, porque Jesús estaba como un judío, hasta tenía su báculo en la mano, es decir, tenía esa como diríamos, para no usar la palabra báculo, tenía esa vara que llevaba en su mano, que era muy común en los pastores, era muy común en qué apoyarse, en qué caminar. Y por lo general era de una madera de almendro, de una madera dura, de una madera noble. Y allí tenía esa madera, y Jesús estaba como hombre. Por eso decía que Dios no terminaba de sacarse la duda de quién era esa persona. No se animaba a preguntar, porque dice, parece un profeta, pero habla como Dios. Lo vio cara a cara. Lo vio cara a cara, dice, y se parece un profeta, pero habla como Dios. Qué interesante. Y dice, entonces yo por la duda traigo una ofrenda a ver cómo sigue esto. Y Gedeón estaba haciendo prueba y error, a ver cómo termino de descubrir quién es quién. Y le dice, bueno, pon aquí sobre esta piedra. La piedra es símbolo de Cristo, símbolo del mismo. Esa roca era símbolo pon sobre esta roca firme las cosas. Y puso el pan allí, puso la carne, y le dice, lo más raro, ahora vuélcale todo el caldo. Gedeón vuelca, y dice que con la punta de la vara tocó la ofrenda. Ni siquiera con la mano. Con la punta de la vara tocó la ofrenda. Y esa ofrenda, que estaba muy mojada por el caldo, dice que de la piedra de Jesús mismo, del símbolo de Jesús, salió fuego, se levantó fuego y consumió
con agrado toda la ofrenda. Inmediatamente desaparece de sus ojos. Pero Dios le mostró que ante su fuego, no importa cuánta agua se haya echado, el fuego de Dios igual enciende aún lo que esté mojado. Dios quiere encender tu vida, aunque las aguas de la vida te hayan mojado tanto que pareciera que ya no prendes, que ya no puedes arder. Qué interesante lo que dice Gedeón después de que el ángel de Jehová dice, tocó, subió fuego de la roca y luego desapareció. ¿Cómo dice Silvia, si no querés leer ese pasaje? Voy a leer de nuevo entonces. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó así Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Qué interesante, porque Gedeón estaba hablando cara a cara con Jesús y dice, y vio que era el ángel de Jehová, no dijo, vio que era, aparte, Gedeón sabía, porque ya Dios le había dicho a Moisés, mira, no verás mi rostro. Cuando habló directamente el Padre en toda su gloria, dijo, no verás mi rostro, porque no verá mi rostro hombre alguno y vivirá. Ningún hombre que vea mi rostro, es decir, el rostro o la gloria de Dios. Ahora, una cosa era la gloria del Padre, la plenitud del Padre, pero acá se le había aparecido. Él dijo que también, si no hubiera estado Gedeón en paz, no hubiera sobrevivido. Pero lo interesante es que en ese momento, cuando el ángel de Jehová toca, ¿y qué sube de la peña, Silvia? Toca con la punta de su báculo la ofrenda y sube de la peña fuego. Y sube de la peña fuego que consumió la ofrenda. Y en ese momento Gedeón se da cuenta que había hablado con Dios, no con un hombre. En ese momento Gedeón se da cuenta que había hablado con Dios. Y cuando uno habla con Dios, las cosas van a cambiar. Si tú hablas con Dios, las cosas van a cambiar. No te apresures, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar aunque parezca que está todo mal. Si Dios se te aparece, si tú hablas con Él, las cosas van a cambiar para bien. Es muy interesante lo que acá ocurre, muy interesante. ¿Qué detalle del Señor Jesús? A mí esta historia yo la leo tantas veces y no deja de emocionarme esta historia. Todas las veces que la leo, el detalle, sabiendo la duda que había en el corazón de Gedeón. Gedeón no se atrevía porque era muy cauto, era alguien que no se tiraba de cabeza a la pileta, diríamos. Primero él estaba seguro, él no quiso decir quién eres tú, eres profeta, no, él dijo, yo tengo que descubrir sin preguntar. Y él hace un montón de cosas para darse cuenta con quién estaba hablando. Y el Señor quitó toda duda. Le habló a Gedeón de tal manera que no quedó duda en su corazón de que era Dios, el que hablaba con él. Y dice, no comió la ofrenda, tocó con la punta de su báculo y de la peña, de una cosa muerta, de una cosa no solamente muerta, sino que es un material que no es ígneo. Una piedra no se prende fuego. Podríamos decir se prendió fuego una rama, se prendió
no solamente la roca no se prende fuego, sino que además Jesús le había dicho, vuelca todo el caldo, vuelca el caldillo sobre tu ofrenda. Se mojó la ofrenda, se mojó la piedra, no había forma de que el fuego subiera, pero dice que fuego subió de esa roca que consumió totalmente la ofrenda. Inmediatamente desapareció y Gedeón dice, estoy en el horno, porque realmente estaba hablando con el ángel de Jehová. Ay, casi me equivoco, decía Gedeón, pero Dios le habló y le dijo, no temas, no morirás. Él tenía temor porque nadie verá a Dios y vivirá, decía. En la Biblia así lo dice, así le dijo a Moisés, nadie verá a Dios y vivirá. Qué tremendo, eso lo estudiábamos hace poco, Silvia, Sí. en Éxodo. Y qué tremendo porque una historia muy similar se vuelve a repetir muchos años después, en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Una historia tremenda. El profeta Elías, en el reino del norte, ya Israel no solamente tuvo rey, habían pasado 2 reyes y en el tercer rey se dividió y estábamos ya en el reinado del rey Acaz, del rey Acab, perdón, en el reino del norte, un rey pagano y su esposa peor que él. Mataron a los profetas de Dios y tenían profetas de los Baales, de Astarte, y yo estoy haciendo un resumen de la historia, ¿no? Y a mí me gustaría que mañana volvamos sobre esta historia. Estoy hablando del profeta Elías, y lo vamos a encontrar en el capítulo 18, pero la parte que más nos interesa está 18, versículos 30 al 39. Y nos habla de que se hicieron 2 altares. Con piedras, con leña, se mataron 2 animales. Uno era para que Baal haga un milagro, el otro era para que Dios haga un milagro. Y le dice Elías, que era el único profeta de Dios, no que había quedado, sino el único que estaba allí, contra 400 profetas de los dioses paganos, de los ídolos, 400 sacerdotes de ídolos que adoraban a San esto, San aquello, estaban ahí, San todo. Sí, estaban allí ellos. Y le dice Elías, le dice, vamos a poner el holocausto sobre la leña, pero que nadie le ponga fuego a la leña, porque así cualquiera. Es decir, si sus ídolos son dioses, pues que bajen fuego del cielo y que consuman el holocausto. Y si Jehová es Dios, que consuma este holocausto, uno de los dos, o es Dios Jehová, o son dioses sus ídolos. Hoy lo vamos a saber, le dice Elías. Y así ocurre lo que seguramente mañana con tiempo lo vamos a leer. Los profetas de Baal dicen, bueno, empiecen ustedes primero, les sería, pues ustedes son más que yo, son 400, yo soy solo. Y ellos dicen que se zanjaban la espalda, ya lo último se desesperaba porque sus dioses no contestaban con fuego, sus ídolos no respondían por fuego, ya no sabían más qué hacer. Y Elías le decía, griten más fuerte, por ahí está durmiendo, por ahí está leyendo, está desocupado, está ocupado, está en otro lado, sigan gritando. Pero llegó la tarde y nada pasó, los ídolos no respondieron nada. Entonces Elías dice, bueno, voy a armar el altar de Dios, trae piedra, pone madera, pone el animal encima del holocausto, hay algo curioso, muy parecido a la ofrenda de Gedeón, porque no solamente puso el animal, sino que agregó no solo las piedras que representan a Israel, sino que agregó semillas de cebada, si no me equivoco, o de algo de lo cual se hacía de la cebada, por lo general, se hacía el pan sin levadura. Entonces, muy parecido a la ofrenda de Gedeón. Y lo pone allí y dice, así está muy fácil para Dios. Esto es muy fácil para Dios.
Entonces dice, bueno, traigan agua y echen agua sobre el altar. Echen que esto esté bien mojado. Porque si Dios va a responder con fuego, no va a ser con un fosforito. Va a ser con fuego en serio. Encima va a ser una chispita. Córranse porque acá va a haber fuego, le dice Elías. Así que yo quiero dejar aquí con este pensamiento porque no digo mañana porque mañana no vamos a estar porque tenemos culto a través de la plataforma y no vamos a seguir, pero el domingo vamos a terminar este tema. El domingo, si Dios lo permite, si el Señor no ha venido todavía, vamos a estar terminando este tema que me apasiona tanto, me apasiona tanto de ver la gloria de Dios, que no importa que yo no estuve allí, yo sigo viendo la gloria de Dios en estos días y en estas cosas. Así que lo dejamos allí. Silvia, gracias por acompañarme, gracias niños, gracias Agustín también, gracias por esta noche, Silvia. Gracias, pastor, como digo cada noche, y no hay nada para agregar sino decirte que Dios te bendiga y que el Señor te haya hablado en esta noche. También quiero desear a todos los padres el domingo que viene, Día del Padre en casi todo el mundo, sé que es en Estados Unidos, acá en otros países. Un abrazo grande y bendiciones para todos los que son papá y para todos los que tienen su papá. No te detenga el COVID, ve y dale un abrazo a tu papá, ve y dale un abrazo a tu papá. No le niegues a tu papá, a tu abuelo, no le niegues el abrazo, no aceptes la mentira. Es decir, ve y dale el mejor abrazo a tu papá y dile, el enemigo no nos va a separar. Así que desde ya, muchas gracias, queridos hermanos, queridos amigos, y vamos a orar antes que nada. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre los padres, sobre los enfermos, sobre los hogares. Así que si usted tiene una necesidad, se le estamos planteando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, derrama de tu Espíritu en esta noche sobre nuestras vidas, Señor. Glorifícate. Señor, quiero bendecir a todos los padres, Señor, a los abuelos, los que están solos, los que no les permiten tener su familia abrazándolo. Señor, derriba esta mentira, esta crueldad, Señor. Si bien hay gente que lo hace sinceramente porque ha creído mentiras, pero hay una crueldad en separar la familia. Por eso te pido que derribes toda mentira, que bendigas al que esté enfermo, tú lo sanes, y al que esté necesitado, tú le proveas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Querido hermano, querido amigo, Dios te bendiga. Y gracias por estar compartiendo con nosotros en este tiempo en que estamos conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia. Dios te bendiga, si Dios lo permite, si el Señor no ha venido todavía, hasta el día domingo, pasado a las 20:30, 8:30 pasado meridiano. Dios te bendiga, te guarde.